Vamos a iniciar la exposición de la palabra de Dios, agradecidos porque Él está con nosotros. Vamos a pedirle que su bendición esté en la exposición también. Padre bueno, te necesitamos, Señor. Háblanos, Señor. Ahora que hemos estado caminando a través de tu glorioso evangelio, Señor, instruye nuestras mentes, Señor, y nuestros corazones también, porque necesitamos aprender de tu palabra que es verdad y que es vida. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver la historia de la resurrección de Jesús. Iniciamos hablando que la Biblia nos dice que Él, después de haber muerto por nosotros, la vida volvió a Él. Lucas, en el libro de Hechos, lo dice de una manera muy bella. Hechos 2, verso 24, dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y está diciendo que Cristo fue levantado por Dios, que se acabaron los dolores de la muerte, y no solamente dice que resucitó Él, sino dice que era imposible que no resucitara, que era imposible que Él no volviera a la vida, que fuese retenido por la muerte. Y bueno, lo que diferencia al cristianismo de cualquier otra religión o credo en el mundo es precisamente el hecho de que Jesucristo resucitó. Y hay muchas referencias al respecto. Sidlow Baxter habla de un informe que se extendió por toda Asia diciendo que se habían descubierto los huesos de Buda. Y cuando eso pasó, ellos creían que eran los huesos de Buda, fueron presentados desfiles en la India y millones le rindieron homenaje a aquel cadáver que habían descubierto de Buda. Había un misionero que estaba predicando en aquel lugar y él les decía a aquellos a los cuales evangelizaba: si pudieran hallar un solo hueso de Jesucristo, el cristianismo se desmoronaría del todo y desaparecería. Pero gracias a Dios no podrán encontrarlos, pues nunca hallaron tal. Y precisamente lo que diferencia al cristianismo de cualquier otro credo es que seguimos a un Dios vivo, a un Dios que dio su vida por nosotros, pero que también resucitó, demostrando que el que dio la vida era precisamente Dios. Y cuando un romano en la antigüedad estaba siendo evangelizado por aquella nueva fe, decía él: no puede ser que un credo esté basado en la muerte de su fundador. Por lo tanto, yo creo que el cristianismo va a fracasar pronto. Sin embargo, no fracasó. Se extendió por todo el Imperio Romano y la fe cristiana ha sido anunciada por todo el mundo. Y el error de aquel hombre es que el cristianismo no está basado en la muerte de Jesús. El cristianismo está basado en la resurrección de Jesús. Porque el hecho de que Él resucitara y Él volviera a la vida demuestra su grande amor. Y ya lo hablamos la semana pasada, de cómo Él, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y que pagó por nosotros una oportunidad para redimir nuestras almas en la cruz. Pero el que Él resucitara después de haber muerto en la cruz expresa que quien murió efectivamente fue Dios. No fue un buen hombre, no fue un profeta, no fue un maestro, sino fue Dios. Y que venciendo la muerte y siendo el primero en hacer eso, nos da a nosotros esperanza para ir detrás. Y hay muchas evidencias de la muerte y la resurrección de Jesús que vamos a estar hablando esta mañana. Empezamos dando referencias arqueológicas. Viene una imagen en la presentación donde hay varias referencias arqueológicas. Arriba del lado izquierdo hay una piedra que tiene el nombre de Pilato. Y es interesante porque es una piedra antigua y ahí viene el nombre de Pilato. Y es que había personas que decían que ni los personajes de la Biblia habían existido, que ni siquiera eran históricos y que todo era un cuento que venía en la Biblia, pero que no había ninguna prueba de que todas esas historias hubieran sido reales. Sin embargo, después fueron encontrando y hay una piedra que tiene el nombre de Pilato, y ahí si le haces un zoom se ve el nombre de Pilato. Abajo a la izquierda hay un cofre que era de Caifás, y también hacen referencias a Caifás en el cofre, y viene su nombre también expresado ahí. Por lo tanto, los personajes que están narrados en la historia de Jesús, el sumo sacerdote, el que lo condenó, el procurador romano y todos esos son personajes reales que la historia ha demostrado que existieron.
Y en medio, en la imagen, también es interesante porque hace algunas décadas decían que no había evidencia histórica de que se practicaran crucifixiones en la época de Jesús. Eso es un cuento. No practicaban los romanos crucifixiones. Sin embargo, hace 2 o 3 décadas empezaron a aparecer evidencias como esta que viene ahí, que es un hueso atravesado con un clavo traspasado de una persona que murió siendo crucificada. Y cada vez que han dicho que no hay evidencias, después cuando escarban, cuando encuentran y siguen investigando, siempre aparecen las evidencias. También, no solamente eso, sino que hay escritos de historiadores antiguos, haciendo referencia a esos escritos. Al lado derecho hay algunos testimonios antiguos. Por ejemplo, Cornelius Tacitus, del 55 al 120, vivió él. Y él escribió durante el reino de Tiberio Tácito, escribió lo siguiente: el fundador de los hombres cristianos fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato, procurador de Judea, en el reino de Tiberio, por una perniciosa superstición suprimida por un tiempo, pero la creencia en Cristo fue proclamada desde Jerusalén hasta la ciudad de Roma. Ahora, aquí lo que es interesante es que ese Cornelius no era un creyente. Incluso cuando hace referencia al cristianismo dice que era una perniciosa superstición. Entonces él no era una persona influida por la fe o que creyera en Jesús, pero sin embargo él escribe lo que pasó. Y a pesar de que no compartía la fe, dice lo que pasó. Y lo que pasó es que el procurador Poncio Pilato, que era de Judea, en el reino de Tiberio, mató al fundador de los cristianos, que fue Jesucristo. Luciano de Samosata, que era un historiador antiguo, él escribió y hizo referencia a Jesús y cómo él fue crucificado y fue el fundador del cristianismo. Y en un libro que se llama La muerte de los peregrinos escribe lo siguiente, dice: los cristianos que conoces adoran a un hombre en estos días, un personaje distinguido que introdujo nuevos ritos y los dejó más impresionados que sus legisladores originales, convenciéndolos de que son hermanos desde el momento en el que se convierten, negando los dioses de Grecia y adorando al sabio crucificado, viviendo ahora por sus leyes. Ahí está un historiador antiguo narrando lo que había pasado. Plinio el joven, él presenta a Jesús como un judío que llevaba a otros a la apostasía, o sea que los apartaba del camino del judaísmo, y que tenía por medio de la brujería la habilidad de hacer milagros. De nuevo vemos a una persona que no era creyente en el cristianismo, pero que decía que sí había alguien que convenció a judíos de dejar aquellos credos y volverse a Dios, y que además hacía milagros, aunque él dijera que era gracias a la brujería. Flegón de Tales, en el siglo II, él fue un historiador secular y habló de lo que ocurrió durante el tiempo de Tiberio César. Está escrito, dice: en todo el mundo se presenció la más temerosa oscuridad. Las rocas fueron partidas por un terremoto y muchos lugares en Judea se derrumbaron. Y estudiábamos la semana pasada cómo hubo un terremoto, la Biblia lo registró que hubo un terremoto, y también dice que hubo oscuridad cuando Jesucristo estuvo en la cruz. Pero no solamente la Biblia lo dice, también un historiador secular levanta el testimonio de que eso que escribieron los evangelistas verdaderamente pasó. Y así hay muchos, Flavio Josefo y otros muchos, donde se menciona abundantemente a Jesucristo. Por ejemplo, Jesús es mucho más citado que los emperadores romanos. Y si dijéramos que Jesús no es un ser histórico, pues entonces vendríamos a concluir que tampoco los emperadores romanos fueron seres históricos, porque Jesús es a veces 4.2 veces o muchas más veces citado que emperadores romanos de la época. Y solamente un Jesucristo que hubiera resucitado habría impactado la historia de tal manera como dice la Biblia, y después los cambios que sufrió el hombre en su historia, que realmente pasó. El doctor Ehrman hace referencia a cómo Pablo, más o menos 15 años después de la muerte de Cristo, escribe a los Corintios. Y él invitó a preguntarle a 500 personas que habían sido testigos de la resurrección de Cristo. Pero una leyenda, vamos a suponer que no hubiera resucitado realmente, tarda mucho tiempo en formarse. Y
15 años es muy poco para que se forme una leyenda. Además, cualquiera que hubiera querido desacreditar eso de la leyenda de que Jesús resucitó, era fácil, te vas y hablas con personas que hace 15 años, decía Pablo, que habían visto a Jesús resucitado. ¿Pasó o no pasó? Cualquiera podía ir a hablar con aquellos 500 que lo vieron resucitado. N.T. Wright, un historiador, dice: al estudiar las evidencias de la resurrección, es por eso que como historiador no puedo explicar razonablemente la cristiandad a menos que creamos que Jesús se levantó dejando una tumba vacía tras de él. Y hay un libro muy bonito que a mí me ayudó mucho cuando yo estaba buscando a Dios, que lo escribió Frank Morrison. Y a mí el problema que tenía es que no creía, no estaba confiando en Dios como él lo pedía. Y él narra una historia muy, muy bella y dice que para él el Evangelio es una de las historias más bellas que hubieran existido, pero eso de ponerle el que Jesucristo resucitó es como ponerle un final feliz a una historia. Y escribió un libro, Who Moved the Stone? ¿Quién movió la piedra? Y en el primer capítulo se llama el libro que se negó a ser escrito. Porque él te empieza a decir: yo creía que era muy hermosa la historia del Evangelio, pero que finalmente el Evangelio era ponerle un final feliz. Y alguien debió de haber movido la piedra, porque Jesús lo pusieron en una tumba, en una cueva, con una piedra que pesaba más o menos 2 toneladas. Alguien debió de haber movido esa piedra para sacar el cuerpo de ahí. Y quería él demostrar que no había resucitado. Era una persona que no creía, simplemente le parecía una buena historia y una manipulación de los cristianos para decir que Jesús resucitó. Y entonces yo voy a demostrar. Y terminó estudiando y de una manera abrumadoramente convencido al decir: verdaderamente Jesús resucitó. Y es muy bonito ese libro. Lord Darling, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en Inglaterra en su época, él, hablando de este asunto de la resurrección, decía: existen evidencias tan abrumadoras, tanto positivas como negativas, tanto de hechos como de circunstancias, que ningún jurado inteligente en el mundo pudiera dejar de pronunciar el veredicto de que la resurrección es un hecho histórico. Ahora, ¿cómo fue eso de que Jesús resucitó? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia nos dice que las primeras en enterarse que Jesús resucitó fueron 3 mujeres. Marcos 16, versos 1 al 4, lo leemos juntos. Dicen: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Muy de mañana, en el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y aquí vemos a 3 mujeres piadosas que querían servir a Jesús. Y que como cuando murió hubo muchos eventos que sacudieron a la humanidad, el terremoto, y luego bajaron el cuerpo, lo ungieron, le pusieron especias, pero ellas que se quedaron como cargadas en su corazón: es que lo hubiéramos hecho mejor. Habríamos puestole algo mejor a nuestro maestro, le pudimos haber puesto algo más bello, mejores ungüentos, vamos a hacerlo mejor. Y esperaban a que pasara el día de reposo, y llegaron ellas muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Y para 3 mujeres era imposible mover aquella piedra enorme, y ellas venían diciendo en su amor y en su deseo de servir a Jesús: ¿cómo le haremos? Pues ni siquiera sabían cómo le iban a hacer, pero vamos allá y vamos a amar a Jesús y ya veremos cómo movemos la piedra. ¿Quién nos moverá la piedra? Tenemos que pedir ayuda para que alguien nos mueva la piedra de aquella entrada del sepulcro, porque era muy grande. Y de pronto ellas fueron las primeras que oyeron el testimonio de que Jesús había resucitado. Versos 5 al 6 de Marcos 16 dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Entonces ellas fueron invitadas por aquel ángel vestido de vestiduras
enviado por Dios para anunciar las buenas nuevas, que las consuela y les dice, no está aquí, mire, ven, pásale. Ve la tumba, Él no está. Mira el lugar donde le pusieron, ya no hay cuerpo, ya no está Jesús aquí. Y eso me parece hermoso porque cuando tú ves los epitafios de las tumbas, tú puedes leer, aquí descansan los restos de fulano, aquí descansan los restos de sutana. Y empiezan a decir el nombre de la persona, descansa en paz fulana, sutano, etc. Pero cuando tú ves el epitafio que le dio el ángel a la tumba de Cristo, si le pudiéramos poner un epitafio, las palabras son, no está aquí, no está aquí. Simplemente resucitó, no hay cuerpo, está vivo. Y es la única tumba sin cuerpo en la historia de la humanidad. Ellas, 3 mujeres, se fueron felices y compartieron esta verdad con los otros. Versos 9 al 11 de Marcos 16, seguimos leyendo, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido vistos por ella, no le creyeron. Y fíjate la gracia de Jesús. La gracia de Jesús para los peores pecadores. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y aquella mujer, una de las 3 mujeres, María Magdalena, que tenía una vida que, ¿cómo habrá sido su vida? Llena de maldad, que estaba con 7 demonios. Que el número 7 refleja algo completo, pleno, llena de mal. Esa mujer que estaba llena de mal terminó llena de bien. Y a la que pudo haber sido para muchos la peor, ahora Dios la honraba siendo la primer mujer, la primer persona en la humanidad que se enteraba de ese milagro de que Jesucristo había resucitado. Y ella, que había sido la peor, ahora era la que iba y consolaba y ayudaba, y a los discípulos que estaban tristes y llorando, habían perdido su maestro, ya no estaba Jesús con ellos. ¿Qué sería de la fe? ¿Cómo le harían si Jesús no iba a estar con ellos? A ella, a la peor, la envía Dios para que los fuertes, los apóstoles, los que habrían de dirigir la iglesia fueran consolados. ¿Y qué crees? No le creyeron. No le creyeron, a pesar de que ella estaba dando un verdadero testimonio. Pero después Jesús apareció también a los discípulos. Y fíjate cómo ellos estaban primero llenos de miedo y todo cambió. Juan 20, versos 19 al 21 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, fíjate bien, por miedo de los judíos. Tenían miedo de que los aprendieran, de que los mataran. Y ahí estaban reunidos por miedo. Y si nos vienen a buscar a nosotros también, y si acaban con nuestras vidas, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, mis palabras no han cambiado. Lo que yo les encargué que hicieran no han cambiado porque estoy lleno de poder. Pero ve el cambio del sentimiento en ellos. Primero tenían miedo, estaban encerrados. Había venido María Magdalena con Salomé y la otra mujer a decir que había resucitado, pero no creían y estaban encerrados. Podrían haber ido a la tumba a ver si es cierto, pero no, estaban encerrados. Eso pasó muy de mañana, pero ya cuando era ya tarde, Jesús aparece a ellos y les dice que tuvieran paz. Y entonces el sentimiento de miedo se cambia en regocijo. Cambió por completo el sentimiento en el corazón de ellos. El que ellos quitaran su incredulidad y tuvieran fe en un Dios vivo que vence la muerte, les dio vida en el alma. Y ese cambio que Dios hizo en ellos, lo quiere hacer en muchos que crean como ellos. También le apareció a Tomás, Juan 20, versos 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12,
llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces aquel apóstol incrédulo que dijo: si yo no veo evidencias de que Él verdaderamente resucitó, y evidencias claras, quiero ver sus manos atravesadas, quiero meter mi dedo a través del hueco que dejaron los clavos en sus manos, quiero meter mi mano en el costado, porque cuando estaba Jesús colgado en la cruz le clavaron una espada en el costado, y yo quiero ver esa herida y quiero asegurarme que es la de Él, y si no la veo no voy a creer. Y Jesús aparece y lo reta y le dice: ven y mete, y no seas incrédulo sino creyente. Y después dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por lo tanto, tú y yo podemos ser bienaventurados porque no hemos metido nuestro dedo en el clavo de las manos de Jesús, ni nuestra mano en el costado. Pero si creemos, podemos ser bienaventurados. Y Tomás creyó porque él dio su vida por Cristo. ¿Y quién daría su vida por una mentira? Fue un apóstol que fue a predicar con poder la palabra y extender el reino. ¿Y quién moriría por una mentira? Él murió atravesado por una lanza y no se cayó aunque lo amenazaron. Y finalmente dio su vida porque sabía: yo sigo a aquel que resucitó, por lo tanto yo también voy a resucitar. Había unos discípulos que iban en el camino de Emaús, ya saliendo de Jerusalén, ya despidiéndose, desanimados. Y apareció Jesús cuando ellos ya estaban apostatando, ya se estaban regresando a su vida pasada, ya creyendo que había sido nada más un profeta. Y Él apareció también a ellos. Lucas 24, versos 31 al 36. Se puso a hablar con ellos y después pasa lo que dice este pasaje. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Él desapareció de su vista. O sea, tuvo un diálogo con ellos, pero no sabían al principio que era Jesús. Y después ven que sí era Jesús. Y decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las Escrituras. Fíjate qué bondad de Jesús, que hablaba con ellos, que les abrió la Biblia. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. O sea, ya estaban apostatando hacia Emaús. No, Emaús ya no. Ahora voy a Jerusalén. Esa es una mejor ruta, una mejor lugar para ir. ¿A qué iban? A hablarle a los demás que Jesús había resucitado. Y entonces volvían a Jerusalén, dice, y hallaron a los 11 reunidos. O sea, a los 11 apóstoles, porque ya Judas no estaba con ellos. Y a los que estaban con ellos, y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Y entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y fíjate qué hermoso, porque eran 2 discípulos que ya primero estaban cayendo, primero ya estaban ya de regreso a su vida, hablando de que era varón profeta Jesús, etcétera. Y de pronto ven a Jesús resucitado, pero primero les empieza a hablar, luego se llenan de fuego, porque cuando Dios habla el corazón arde, y regresan ahora a edificar a los apóstoles. ¿Y cómo cambia el corazón Dios de las personas? Que ahora los apóstoles, los fuertes, los llamados, los que iban a ser dirigentes de la iglesia, estaban siendo ministrados por un discípulo que casi estaba apartándose del camino, pero que vio a Jesús resucitado. ¿Cómo cambia
el corazón, Dios, de las personas que ahora pueden bendecir a los más grandes. Y fueron y dieron testimonio de Jesús. Y los bendijeron y los ayudaron. Y hablaban esas cosas. Y cuando esos discípulos, hermanos, que iban apartándose de Emaús, regresaron y empezaron a hablar, aunque fueran los apóstoles y fueran los grandes, Jesús dio el amén. Qué bueno que hablaste de mí. Porque ¿qué pasa cuando hablamos de Él y lo hacemos con la dignidad que Él merece? Él aparece y Él bendice. Y entonces ellos estaban dando un testimonio de Dios y Jesús mismo apareció. Ahora no nada más te aparezco a ti en el camino como a los de Emaús, sino ahora te aparezco delante de todos. Así como diciendo el amén, yo vengo aquí y me muestro que lo que ellos dijeron es cierto. Porque Jesús es digno de que hablemos de Él. También apareció después a otro que primero perseguía a la iglesia y después se convirtió en un fervor promotor, que fue Pablo. Hechos 9, versos 3 al 6, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo y cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Le empieza a dar instrucciones. Y desde entonces Pablo oyó las instrucciones de aquel Jesús resucitado. Pero era alguien lleno de poder. Pablo era un asesino de cristianos. Dios consintió para que Esteban muriera. Era una persona que perseguía a la iglesia. Era una persona que hacía daño. Pero cuando ve a Jesús resucitado, lo ve lleno de poder. Y sabía: estoy en grandes problemas. Porque estuve matando a los que tenían un credo de un Dios vivo. Y está vivo. Y entonces se pone a temblar, lleno, temeroso y temblando. Imagínate ahora el asesino temblando, porque estaba delante de Dios. Y se pone a las órdenes de aquel que antes había perseguido a sus discípulos y le dice: Señor, o sea, ya no soy yo el que va a dirigir mi vida, ahora eres tú eres mi Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesús le empieza a dar instrucciones y Pablo fue humilde en oír las instrucciones y se levantó un gran apóstol de ahí. Inició con esa historia. También apareció a muchos, 1 Corintios 15, versos 6 al 8. Pablo hablando también, él supo ese testimonio, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después aparecía a Jacobo, a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, de nuevo, Pablo empieza a dar evidencias de que Jesús estaba vivo. Y le dice: mira, puedes ir a preguntarle a 500 personas. Ellos te pueden decir. Y cuando una persona podrá decir que tiene una alucinación y de repente se le apareció algo y se lo imaginó, pero no 500. No puedes crear una histeria colectiva para que 500 personas digan que tuvieron la misma alucinación. Eso no pasa. Podías ir a hablar con cada uno de esos 500 y ver que Jesús verdaderamente había resucitado. No te puedes poner de acuerdo con 500 personas para que digan todo eso. Y Pablo entonces lo presenta como un hecho conocido. Apareció a los apóstoles, apareció 500 hermanos. Algunos viven, otros ya duermen, pero oyeron su testimonio muchos. Y lo presenta como un hecho seguro que ellos podían ir a verificar. De tal manera que Jesús apareció en todas circunstancias. Apareció en lo individual y apareció en grupos. Apareció dentro de casas y apareció en el campo. Apareció en Judea y apareció en Galilea. Apareció de cerca y apareció a la distancia. Apareció en la mañana y apareció en la tarde. Apareció con cita y apareció sin cita. Apareció hablando, apareció comiendo y partiendo el pan con personas. Apareció en un monte, en un lago, en el camino, sentado, parado, trabajando. Apareció de muchas formas.
y ellos lo vieron. Y produjo un cambio impresionante en los discípulos. Vamos a ver cómo estaban los discípulos antes de la resurrección. Marcos 14, verso 50 dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Tenían miedo, apresaron a Jesús. La cruz, me pueden matar a mí también. Lo dejaron en medio del problema y huyeron. ¿Qué tenían? Miedo. Antes de la resurrección tenían miedo. Después de la resurrección, Hechos 5, versos 40 al 42, dice: y convinieron con él y llamaron a los apóstoles, y después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de aquel nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Fíjate el cambio en ellos. Primero estaban encerrados, no abrían la puerta. Y fue María Magdalena: oye, resucitó, la tumba está vacía. No, yo me quedo encerrado. Tenían pánico. Después los llaman, los azotan. Qué bueno, qué privilegio tan grande que yo pude padecer por Cristo. Yo tengo unas azotes por Cristo y no me importa. Aunque me amenacen y me digan que no hablen aquel nombre, todos los días y por las casas, diario, se pusieron a dar testimonio a todos de que Jesucristo estaba vivo y de que Él podía cambiar los corazones de todos aquellos que se humillaran. Muchos han comentado esa transformación que tuvieron las personas que vieron a Jesús. Michael Green escribió: fue la creencia que cambió los corazones tránsidos de los seguidores de un rabino crucificado en valerosos testigos y mártires de una iglesia primitiva. Este fue el credo que separó a los seguidores de Jesús de los judíos y los transformó en una comunidad de la resurrección. Los podían poner en la cárcel, flagelarlos, matarlos, pero lo que no podían hacer es que ellos negaran su convicción de que al tercer día Jesús resucitó. Y es muy interesante porque los apóstoles dieron su vida por Jesús. Pedro murió crucificado. Andrés murió crucificado. Mateo fue muerto a espada. Juan murió de muerte natural, pero estuvo amenazadísimo y solo por un milagro es que no murió asesinado como todos los demás. Santiago, hijo de Alfeo, crucificado. Felipe, crucificado. Simón, crucificado. Tadeo, asesinado por flechas enemigas. Santiago, el hermano de Jesús, que después también se hizo apóstol, apedreado. Tomás, muerto por lanzas. Bartolomé, crucificado. Santiago, hijo de Zebedeo, matado a filo de espada. Ellos dieron su vida, pero nunca negaron, no se apartaron. Sabían que seguían a un Jesús crucificado que volvió a la vida. ¿Quién dará su vida por una mentira? Una cosa es mentir y ponerte de acuerdo, pero otra cosa es dar tu vida por una mentira. Y ellos todos la dieron porque sabían, no es mentira. Él volvió a la vida. Y si Él volvió a la vida, a mí me va a llevar a la vida también. Ahora, veamos detalles de la resurrección. ¿Cómo fue? Bueno, Jesús mismo dijo que Él iba a resucitar para dar una señal. Juan 2, versos 18 al 22, dice: y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y en 3 días tú lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que él había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Destruye este templo. ¿Qué es un templo? Es un lugar donde mora Dios, que en aquel entonces moraba en el templo de judío, porque había una orden que ellos seguían para obedecer al templo y hablaban con Dios ahí.
pero que también moraba en el corazón de Jesús. Y que Él dijo, destruye este templo, hablando del templo de su cuerpo, y vas a ver una señal que en 3 días se va a levantar. Y no solamente lo dijo Jesús, sino también los profetas hablaron de que Él habría de resucitar, y más adelante lo vamos a ver. Y cuando Él murió, estaba difícil el asunto de que se generaba una falsa resurrección, porque mira, el cuerpo fue envuelto en un lienzo con 100 libras de especies sólidas mezcladas hasta formar una sustancia aromática sólida que envolvía todo el cuerpo. Luego lo pusieron en una cueva donada por un amigo rico y le pusieron una piedra afuera de la cueva de 2 toneladas. Le pusieron una guardia con el sello romano, que era la autoridad, y tenían un sello que tú no podías ir y romper el sello y abrir la tumba. Era el sello de Roma. Si tú rompías el sello, los romanos te mataban. Y no solamente no podías romper el sello, sino que pusieron una guardia. Y los estudiosos de aquel fenómeno han citado 18 faltas que tuvieron aquellos soldados romanos que cuidaban la tumba, por las cuales los pudieron haber condenado a muerte. Pero fue algo tan glorioso que se fueron los soldados espantados y dejaron la tumba vacía. ¿Qué pasó? ¿Quién resucitó a Jesús? Bueno, primeramente el Padre resucitó a Jesús. 1 Pedro 1:21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Quién está hablando Pedro? Que el Padre, Dios, resucitó a Jesús de los muertos y lo ha puesto lleno de gloria para que nosotros tengamos confianza en Él y tengamos esperanza en que no seguimos un Dios pequeñito, muerto, en que seguimos un Dios vivo, a un Dios que está aquí, a un Dios que escucha, a un Dios que ama, a un Dios que te puede ayudar y que es mucho más grande que tus angustias y tus problemas. El Padre lo resucitó. Pero no solamente el Padre, también el Espíritu Santo. Efesios 1, versos 17 al 20. Fíjate bien, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría. ¿De quién está hablando? Del espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y te dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Aquí está hablando de la operación de la fuerza que operó en Cristo y le resucitó de los muertos. ¿Qué fuerza? Te la escribe al inicio, el espíritu de sabiduría. ¿Cuál es ese espíritu de sabiduría? El Espíritu Santo. Entonces el Padre resucitó a Jesús, el Espíritu resucitó a Jesús. Y el mismo Jesús tenía poder para resucitar por sí mismo. Juan 10, versos 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él la puso y Él la vuelve a tomar. Entonces Jesús tenía poder para volver a la vida por sí mismo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y ahí vemos su enorme amor. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, así como las 3 personas de Dios se ven en el bautismo, por ejemplo, el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Espíritu viniendo sobre Jesús delante de los ojos de todos como paloma, y Jesús siendo bautizado y dando testimonio de aquello que a Dios le agradaba. Así los 3 de nuevo están manifiestos en el evento más glorioso que fue la resurrección de Cristo, resucitado por el Padre, resucitado por sí mismo y resucitado por el Espíritu Santo. Ahora, hay teorías de la no resurrección, o sea que te dicen, no, eso no pasó. Y vamos a comentarlas. Por ejemplo, una de ellas es que se equivocaron de tumba.
es que estaban tan consternados que fueron y se equivocaron de tumba, fueron a ver otra tumba y a lo mejor alguien había sacado el cadáver y pues entonces se equivocaron y creyeron que había resucitado. Pero eso es algo totalmente absurdo. Primero porque no había muchas tumbas de ricos como la que le dio José de Arimatea a Jesús. Segundo porque menos había tumbas con una guardia romana y con un sello. Y porque sobre todo hubiese sido bien fácil callar el cristianismo simplemente yendo a la tumba adecuada y sacando el cuerpo y diciendo, aquí está el cadáver, Jesús está muerto, no es cierto que resucitó. Es absurda esta teoría. Otra teoría es la teoría del desvanecimiento, que esa la hizo un hombre que se llama Venturini, que él decía, no murió Jesús, sino que le dieron una megapaliza y sangró mucho y se desvaneció. Y entonces quedó como dormido, fueron y lo enterraron ahí en la tumba, etc. Y después ya se levantó, volvió a la vida y se salvó de la crucifixión. Pero muchos médicos han estudiado lo que pasó en la crucifixión y han declarado que él estaba bien muerto. El hecho de que saliera sangre y agua cuando le atravesaron la espada es una evidencia de que el corazón de Cristo había explotado. ¿Y quién va a vivir después de la superpaliza que le dieron, la corona de espinas, los 39 azotes con un látigo que desgarraba la carne, 13 en la parte delantera, 13 en la parte trasera derecha y en la izquierda también, de la espalda hacia abajo? Horas en la cruz hasta que se asfixió. ¿Y cómo iba a suponiendo que volviera a vivir? Una persona desmayada que después volviera a la vida y de repente mover 2 toneladas de piedra para salir de la tumba. Eso es totalmente absurdo. ¿Cómo darías la vida por alguien extenuado? Jesús no llegó a que le dieran agua y a que lo salvaran, a que lo dejaran dormir porque estaba cansadísimo, que necesitaba comer para retomar la sangre y demás. No. Jesús llegó lleno de poder, lleno de vida, y convenció a los discípulos de que había un poder en él. Otros dicen que el cadáver fue robado por los discípulos, que vencieron a la guardia romana y que entonces fueron y robaron el cadáver. Pero la Biblia te dice que estaban deprimidos y estaban cobardes. ¿Y quién iba a intentar una hazaña semejante de ponerse en contra de los romanos? Y hay un comentarista, J.N.D. Anderson, que él dice, esto hubiese sido totalmente contrario a lo que sabemos acerca de ellos. Su enseñanza ética, la calidad moral de sus vidas, la firmeza de su sufrimiento en la persecución. Tampoco explicaría la dramática forma en la que unos abatidos y descorazonados escapistas lograron sacar un cadáver y tener un carácter que nunca ninguna oposición lo logró callar. Eso no tiene sentido. Y por supuesto que no tiene sentido. Y si hubiera pasado, ¿por qué no ir y jalar el cadáver y acabar con todo el cristianismo? ¿Por qué no fue así? ¿Qué implicaciones entonces tiene la resurrección de Cristo? Primero que si apareciera el cuerpo de Jesús, el cristianismo colapsa, pero no apareció. Segundo, que el perdón es real, porque el que murió por nosotros para anular el acta de los decretos que nos era contraria, clavándolo en la cruz, es Dios. Y porque Dios lo avaló y lo bendijo y lo levantó y demostró al Padre que en Él estaba su complacencia, y el Espíritu también, y Jesús también. Entonces, esa acta verdaderamente quedó anulada y Dios lo avaló y lo volvió a la vida para dirigir a la iglesia por la cual había dado la vida. El sello final fue la muerte del Mesías. Y la muerte para volver a la vida, salvando, como decía su nombre, Jesús, que quiere decir Salvador. Y por lo tanto te puede visitar, bendecir, cambiar, fortalecer en tu corazón. Y ahora las promesas que Él dejó se pueden cumplir. Juan 11, verso 25, dice la Biblia, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Él demostró que era la resurrección y la vida. Él dijo que tenía poder para volver a la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y ahora que estamos viendo su resurrección, nos la explica la Biblia para que creamos en Él. Y si creemos en Él, aunque estemos en nuestra alma desanimados, aunque estemos enrollados en nuestra mente, aunque estemos confundidos y lo que sea, aún con pecados o con cuestiones que estemos desviados de Dios, si vamos y nos rendimos a Él y nos hacemos sus hijos por su misericordia, el que esté muerto vivirá. Nos puede recibir y llenar de vida. Y en la resurrección también hay un poder enorme para una gran cosecha. Juan 21, versos 3 al 6 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y es muy bonita esta historia, porque así se convirtió Pedro. Estaba en medio de gran necesidad. ¿Cómo habrá estado de necesitado que estuvo toda la noche tratando de sacar peces, pero no encontró nada? Y de pronto aparece Jesús, le dice dónde pescar y saca una pesca enorme. Y luego Jesús le dice: ven conmigo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y obtuvo de la pesca el beneficio que necesitaba para pagar sus deudas o cualquier cosa que requiriera él. Y aquí Pedro también tenía necesidad, porque cuando Jesús le dice: ¿tienen algo de comer? Y ellos le dicen: no tenemos nada. Tenían necesidad. ¿Y cómo resolvían los apóstoles su necesidad? Trabajando. ¿Qué era Pedro? Pescador, ¿no? Entonces se va a pescar para poder saciar su necesidad. Y cuando estaba ahí trabajando en la pesca, no obtiene nada. Y de nuevo Jesús repite el milagro y le da una pesca abundante, de tal manera que ya no la podían sacar de lo enormemente grande que era aquella pesca. Una gran cantidad de peces. Y entonces ellos recordaron: así Él me llamó. Y así como me dio una gran cantidad de peces ahora y también cuando empezó, me lo va a dar. Y no es tanto por los peces, porque Dios nos va a dar para suplir nuestras necesidades en esta tierra. Porque dice la Biblia: no he visto a justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. No nos va a dejar de proveer lo necesario. Pero mucho más allá que los peces. Si nos da los peces, ¿cómo nos va a dar? ¿No nos va a dar también la capacidad y la bendición para ir y ser pescadores de hombres, que es finalmente el llamado más sublime que hay? Entonces la historia de Pedro empezó con una gran pesca y terminó el evangelio con una gran pesca. Y después se dio la pesca espiritual, porque se levantó y predicó con poder, y 3,000 se convirtieron, y luego 5,000 se convirtieron. Y la iglesia creció abundantemente, porque Pedro recordaba: Él me ayudó en la noche y cuando no tenía nada, y de pronto llenó todo. Y si tú has tratado de hacer algo en tus fuerzas, y yo también, y no nos sale, probemos ahora con Jesús, que está vivo, que no está muerto, que nos ama y que nos quiere llenar de fruto. Aún Jesús, cuando se presenta resucitado, se presenta lleno de poder y resaltando el principio de que Él puede hacer cosas, cambiarlas por completo, aún las que más tememos los seres humanos. Apocalipsis 1, versos 17 al 18 dice: ahora está Juan hablando, ya no Pedro. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Fíjate cómo se presenta Jesús con Juan,
lleno de poder. Ya se presenta como Dios, ya no es como hombre cuando Él estaba recostado en su pecho tiernamente y Jesús amando a Juan, sino lo ve como Dios y se queda tan impresionado porque ya no veía a Jesús como un hombre, sino como Dios. Y tan se presenta como Dios que le dice: yo soy el primero y el último. Y esa es una cualidad que solamente Dios tiene. Él es el primero, Él es el que causó todo y el que creó el universo. Jesús es el creador. Pero no solamente soy Dios, sino que soy un Dios que te ama. Porque estuve vivo ahora y estuve muerto. ¿Y entonces qué te recuerda eso? Soy Dios lleno de poder, pero morí por amor a ti. Todo este poder no es para llenarte de miedo, sino es para que creas y te acuerdes del amor que tuve por ti. Y mi poder es enorme. ¿Por qué enorme? Lo dice el pasaje, porque es por los siglos de los siglos. O sea, es para siempre. No se va a secar. No es como nosotros que envejecemos y se nos van menguando nuestras capacidades y ya vamos teniendo menos fuerza, se nos va secando la vista, vamos teniendo más dificultad hasta que algún día partamos todos. Pero así no es Jesús. Su poder es estable, es fuerte y siempre va a permanecer por los siglos de los siglos. Y aún te dice, ese poder es muy grande y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y el Hades da miedo porque es donde Dios va a poner a la gente y de donde va a tomar al juicio y todo eso. O sea, Jesús va a ser aquel que sea nuestro juez, no solamente nuestro Salvador, sino nuestro juez. Y también el que te puede sacar de la muerte. Porque cuando dice, Él tiene las llaves del Hades, Él nos va a juzgar, estoy perdido, estoy sin esperanza. Sí, en muerte. Pero esa muerte espiritual que tienes, se la puede cambiar en vida y te puede ayudar. Él tiene las llaves. Y si quita la muerte y la condenación de tu vida, ¿quién te va a condenar? Si Él te perdona, ¿quién te va a acusar? Por lo tanto, el que Jesús resucitó es una gran verdad, porque también nosotros vamos a resucitar. Y la Biblia nos llama a entender esto. 1 Corintios 15, versos 52 al 55 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, ya no te vas a degradar, vas a permanecer fuerte y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Cuando dice esto corruptible, ¿a qué se refiere? A nuestro cuerpo humano que se va corrompiendo, vamos perdiendo habilidades, nos vamos envejeciendo, nos vamos enfermando. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, o sea que ya no más va a haber degradación en el hombre. Y que esto mortal se vista de inmortalidad, ya no va a haber muerte. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay muerte, ya no hay sepulcro, ya no hay aguijón, ya no hay veneno que tengas dentro que te pueda quitar la vida que Jesús te va a dar. Un cuerpo que nunca más se va a secar. Un cuerpo que nunca más va a tener dolores de cabeza, ni problemas, ni mareos, ni enfermedades, ni debilidades, ni nada. Este cuerpo de la humillación nuestra es mientras estamos aquí en la tierra. Pero va a haber un día en el que te levantes y me levante y digas: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo creí en aquel que resucitó y compartió su vida en mí. Por lo tanto, hay un antes y un después con la resurrección, y vamos a resumirlo en un cuadrito que viene ahí, en varias ideas. Primero, en los discípulos, recordando, estuvieron sin resurrección 3 días escondidos y deprimidos. Con resurrección se transformaron en leones imparables y fervorosos que nada los frenó. En Pedro, antes de que viera a Jesús resucitado, negó al maestro.
con resurrección, ya que lo vio resucitado, dirigió la iglesia y aún dio su vida como mártir después de haber ganado a miles. Y verdaderamente Jesús cumplió en él la promesa, lo hizo pescador de hombres. En Tomás se movía por lógica humana, no, si meto mi dedo, si esto, si lo otro, sin resurrección. Y con resurrección vivió y murió en base a una fe poderosa. En Pablo perseguía a los cristianos y los asesinaba. Cuando vio a Jesús resucitado, se convirtió en un promotor de aquello que perseguía y en un apóstol imparable que nunca negó al maestro. Los discípulos de Maús, sin resurrección, estaban desanimados y recordando como una bella historia, ya diciendo que Jesús era un profeta y apartándose. Con resurrección, llenos de fuego en sus corazones y dando testimonio aún a los apóstoles de que Jesús había resucitado. El día de reposo, antes de la resurrección, era el sábado, celebrando la creación de Dios. Después de la resurrección, el domingo, y hoy nos reunimos precisamente en domingo para celebrar que Jesús resucitó. El primer día de semana, que es el domingo, no es el lunes, como a veces lo tendemos a pensar porque lo piensas laboralmente. Sí, es el primer día laboral el lunes, pero el primer día de la semana es el domingo. ¿Por qué? Porque celebramos que el Creador murió por nosotros y resucitó. Y por eso nos apartamos de nuestros afanes y nos venimos a renovar en un Dios vivo que nos visita, que nos consuela, que nos ayuda y que nos bendice. Los gentiles, antes de la resurrección, no entraban al templo. Estaba vetado para ellos. Después de la resurrección, hasta Dios se salió del templo. Y el templo después lo destruyeron. Y después dicen las cartas, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Por eso, esto no es un templo, esto es un edificio donde nos estamos congregando. ¿Quién es ahora el templo? Cada corazón está llamado a ser el templo. Dios puede venir y morar en ti. Y bendecirte. Y que tú seas un templo para Dios. Por lo tanto, tú y yo finalmente, sin resurrección, podremos tener una vida apocada, incrédula, como que Dios no me puede ayudar. Pero si metemos esta verdad en nuestro corazón, vamos a estar llenos de Dios, con una salvación basada en la fe y en la confianza en un Dios vivo, que no está manco, que está lleno de gloria y que está lleno de poder. Y yo te pregunto, querido hermano y amigo, ¿tú crees en la resurrección? ¿Crees que Jesús está vivo y está aquí? Y te quiere amar y te quiere bendecir. Había un coro que dieron hace tiempo del Mesías de Händel. Y había una corista, hay una sección donde dice, yo sé que mi Redentor vive, en esa obra del Mesías de Händel. Y esa frase, yo sé que mi Redentor vive, la sacaron del libro de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y ella estaba cantando el coro. Y su voz era segura, era perfecta. Y cuando acabó aquel coro, la gente que había ido a oír admiraba mucho a aquella corista. Pero el director, que era un cristiano fiel, le hizo una pregunta. Señora, usted tiene una voz admirable, es excepcional y tiene una maestría para el arte. Solamente quisiera preguntarle, ¿usted cree que su Redentor vive? O sea, lo cantó hermoso para todos, pero ¿cree que su Redentor vive? Y ni siquiera ella se había puesto a traducir lo que significaba en el original, yo sé que mi Redentor vive. Mucho menos tenía esa seguridad de que Cristo vivía. En otras palabras, lo cantaba de una forma bellísima, pero no lo creía. Y querido amigo, no quisiera que nosotros fuéramos así. Que podamos decir de una manera muy bella, muy bien explicada, Jesús resucitó. Hay muchas evidencias instruyendo nuestra mente, pero no nuestro corazón. Sino que de todo corazón lo digamos. Él vive. Y por lo tanto, cuando yo le hablo, el que hizo el oído no oirá. El que hizo la boca no hablará, no me va a contestar. Si Él sabe que mi corazón está necesitado y sin consuelo, no podré ponerle mi corazón hecho pedazos para que Él venga y lo edifique y me cambie. Vamos a ver un video cortito que habla precisamente de esto, que Jesús es para nosotros y que
la implicación de que Él ha resucitado nos debe de motivar a buscarlo. Porque Él está vivo, debemos buscarlo con fe, buscarlo con todo el corazón. Termino con Oseas 6:2, la palabra de los profetas que decía que Él iba a resucitar. Y vamos a leerla con cuidado, fíjate bien, dice: nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y esta profecía que Dios le dio a Oseas pasó. Jesús murió. Estaban los discípulos todos desanimados, todos tristes, todos llenos de miedo. Y después les dio vida. ¿Por qué? Porque Él volvió a la vida. La esperanza volvió a nacer en ellos, porque al tercer día resucitó. Pero fíjate que esta palabra está en parte incompleta. Está completa en que Jesús resucitó, pero en parte está incompleta porque nos debe de incluir a nosotros. Nos dará. Vamos a volverlo a poner el pasaje, por favor. Oseas 6:2, y leerlo con cuidado. Fíjate cómo dice de una manera inclusiva: nos dará. No dice le dará vida. Dice nos dará vida después de 2 días. No es que el Padre le iba a dar vida a Jesús solamente. El milagro no era que Él resucitara. Ok, volvió a la vida y no necesitaba morir. El propósito de morir era que nos diera vida a nosotros. Entonces, ¿quieres que se cumpla la palabra? Acércate a la vida. Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día, de nuevo, inclusivo, nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Esa profecía se está cumpliendo en Jesús, en que Él ya hizo su parte y resucitó. Ahora nos falta hacer la otra parte, pegarnos a Él, tener su vida, tener nuestro corazón perdonado, tener su gracia en nosotros. ¿Y por qué no nos acercamos hoy a Jesús? Para buscarle. Él está vivo y nos puede dar vida hoy. Y vamos a inclinar nuestros ojos para olvidarte del de al lado, que poco importa, y para pensar en Jesús que está aquí y que nos quiere dar vida, porque Él está vivo.
Y que independientemente de cualquier tema y problema que tengamos tú y yo hoy, Él es más grande que el problema. Él es más grande que cualquier esclavitud, cualquier vicio. Él nos puede dar vida, dar perdón real, no religioso, algo real, dar salvación, dar bendición. Y llevar a que vivamos delante de Él. No a ser parte de un club o de una religión, a ser sus hijos, a ser de su familia, a vivir delante de Él. Y hoy queremos cantar a ese Rey que nos llama y que nos dejó su gloria y que está vivo y estuvo en la tierra para mostrarnos un camino y que va a volver, y queremos ser suyos y que vivamos delante de Él. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Por un pueblo que tiene su luz volverá. Por un pueblo que santo es, volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Por un pueblo que tiene su luz volverá. Por un pueblo que santo es, volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Un pueblo que tiene su luz volverá. Por un pueblo que santo es, volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Por un pueblo que tiene su luz volverá. Por un pueblo que santo es, volverá. Él está lleno de vida. Y Él merece que tengamos una vida digna para Él. Una vida llena de fe. Una vida de confianza en Él. Una vida de exaltación a su poder. Donde ya se termine esa forma apocada de ser como si no hubiera Dios. Como si no hubiera poder en Él. Y donde vivamos como los discípulos. En un antes y un después de que entendieron la resurrección de Jesús. Tomemos una decisión de vivir ahora para exaltarlo a Él. Vivir ahora para glorificarlo a Él. No en base a la incredulidad, sino en base a una consagración plena en Él. Nos va a llenar de su gracia. Nos va a dar su bendición. Vamos a despedir la reunión con un canto, si gustas ponerte de pie y cantarlo de todo corazón a Dios, consagrándonos a Dios y diciéndole: Señor, vamos a levantar tu nombre, vamos a mostrarle al mundo que tú eres vivo y eres real, cambiando nuestras vidas y
también testificando con su gracia a otros de un Dios vivo. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que mi vida esté, que vinieras a dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Nombre levantaré. Amén, Jesús. Me deleito en adorarte. Te agradezco que mi vida esté, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mis deudas pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mis deudas pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré.
esa muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque venció la muerte. Porque venció la muerte. Porque venció la muerte. Porque venció la muerte. Sorbida es la muerte en victoria por Jesús, por Jesús. Sorbida es la muerte en victoria por Jesús, por Jesús. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque venció la muerte. Y es que venció la muerte. Porque venció la muerte. Y es que venció la muerte. Sorbida es la muerte en victoria por Jesús, por Jesús. Sorbida es la muerte en victoria por Jesús, por Jesús. Gracias, Cristo precioso. No hay regalo más grande que el que tú has hecho por nosotros, dando tu vida en la cruz. Gracias porque al haber tú resucitado, todas tus promesas se comprueban y nos has llenado de ellas. Ayúdanos a vivir de una manera que te glorifique, Señor. Completa tu obra en cada uno, Señor. Y llévanos a la victoria que tú deseas en cada vida que está aquí representada. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Padre bueno. Y a ti también, precioso Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, que tengan buena tarde. Nos despedimos.